Es maravilloso ver la reacción del dominó. Podemos ver eso todo el día. Hay, hay causas y efectos. Y hoy vamos a vivir, vamos a ver la vida de David, que construyó un altar de arrepentimiento que detiene una plaga. Que dice: la causa y el efecto son necesarios para verte al momento exacto. Pude verte la ilustración de la mariposa con efectos que se puede ver. Eso estaba solamente en la Florida. Hemos estado con la vida de David y tiene los, los efectos del pecado de David. Y también podemos ver cómo David tenía la pasión por Dios, cómo él pudo haber sido un adúltero, un hombre guerrero, un hombre violento. Podemos ver el altar de David y su arrepentimiento, que construye un altar de arrepentimiento que detiene una plaga. David cometió un error cuando debería haberlo sabido. La edad y las victorias pasadas no garantizan un éxito continuo. David es ahora un anciano. Israel acaba de sobrevivir a una hambruna de 3 años. Justo cuando las cosas se estaban calmando, los filisteos van a la guerra contra Israel. Esta sería una de las últimas batallas de David. Fue como un David fue contra los filisteos. David cometió un error contando cuántos hombres habían en la guerra. Amigos, nuestras batallas están en nuestra mente y en nuestro espíritu. Después de la victoria es cuando estamos muy sensibles. Si tú vienes en un periodo difícil, es cuando necesitas orar más y ver a Dios, porque el enemigo está ahí para traer la destrucción de nuevo. Podemos ver la historia de David, que ha venido, pero después que él ha tenido el censo de David y le dijo al Señor: por, perdóname, perdóname, Señor, por mi culpa por hacer cosas idiotas. Él pudo haber estado, puede haber sido algo tan simple, que David no sabía la tarea que tenía que hacer, que sea requerida por el Señor. Pero siempre le dijo: Dios, se ignoró el puesto. Es importante recordar que el pecado es pecado. No había nada, no había nada que, no sabíamos qué es, pero la historia no se queda. El general de David estaba reconsiderando. Es importante recordar que el pecado es pecado. No hay una clasificación del pecado. Tendemos a clasificar el pecado y esto nos parece realmente menor. Pero más de lo que Dios odia, sigue siendo lo que Dios odia. El pecado es pecado. Además, el rey no es el tipo promedio. Dios exige que un rey humano como su representante sea fiel a sus órdenes. Su corazón sensible de David sabe que él se equivocó. En lo más profundo del hombre interior de David había un recordatorio inquietante del desagrado de Dios por lo que había hecho. A la mañana siguiente, la palabra del Señor llegó al profeta Gad, que era el vidente de David. Este era el mensaje: ve y dale a David: así dice el Señor, te daré 3 opciones, escoge una de estos castigos y yo te
infligiré. Entonces Gad se acercó a David y le preguntó, escogerás estos años de hambre en toda tu tierra, 3 meses de huida de tus enemigos o 3 días de plaga severa en toda tu tierra. Piensa en esto y decide qué respuesta debo darle al Señor que me envía. La hambruna, espada y peste es conocida un trío de desastre. Probablemente el número de personas que morirían en cada uno de estos desastres sería aproximadamente igual a 8. Yo estoy en, yo estoy en una situación desesperada. Estoy en una situación desesperada. David le respondió a Gad, pero caigamos en las manos del Señor porque su misericordia es grande. No dejes que caiga en manos humanas. Aquellas mañanas el Señor envió una plaga sobre Laer que duró 3 días. Un total de 70,000 personas que murieron en toda la nación. Desde, desde el Dan en el norte hasta Bersabé en el sur. Instantáneo, causa y efecto directo. Pablo escribió que los pecados de algunos son evidentes, llegarán al lugar del juicio delante de ellos. Los pecados de otros siguen detrás de ellos. Si pudiéramos ver los efectos de nuestro pecado, las ondas que salen de nuestra actitud y acciones egoístas, pecaríamos menos. Estas personas pagaron el precio por el pecado de David. Tal vez por eso no se le permitió a David construir el templo. Y Dios le dijo a David, ya que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú quien construya un templo para honrar mi nombre. Hasta este punto hemos visto lo negativo, consecuencias del pecado. Si tú sabes lo que es correcto y obedeces al Señor, hay causa y efecto de lo bueno en contra de lo que es malo. Pero el ángel se disponía a destruir a Jerusalén. El Señor se arrepintió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya basta. En ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dio al Señor, yo soy el que he pecado y he hecho mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Quién han hecho? Deja que tu ira caiga contra mí y mi familia. Aquel día Gad se acercó a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. Entonces David subió a hacerlo lo que el Señor le había ordenado. Ellos que han hecho. Entonces ve y construyó un altar al Señor. Entonces David fue arriba y hizo lo que Dios comandó. David sabía que eso debe ser, ese pecado era de él y le ruega a Dios que se desquite con su familia y tomó responsabilidad completa. Él también era humilde, viéndose a sí mismo solo como un pastor. ¿Recuerdas? Y parte de su arrepentimiento fue una oración por la recuperación del lugar de adoración para todo el pueblo de Israel. Dios todavía ha hecho mucho daño a Israel. Piensa el pecado con Betsabé, en la rebelión de Absalón, la revuelta de Sabá. Y este pecado se relaciona con el censo más tarde. Israel sufría a causa de la autocoronación de Adonai. El bienestar del país depende profundamente de la relación moral y espiritual entre el rey y Dios. No es casualidad que David recibiría instrucciones de construir un altar en este lugar exacto. David es dirigido al mismo lugar de culto, donde los hijos de Salomón finalmente construyen el templo para el Señor, el lugar donde la gente pecadora es invitada por la misericordia de Dios a adorar y tener comunión con Dios. David se entrega a la misericordia de Dios. Dios tiene planes para un monumento conmemorativo que nunca será olvidado en este sitio. Esta es una de mis proporciones favoritas de las Escrituras porque destaca el sacrificio. Cuando Araunah vio al rey y sus hombres venían hacia él,
Él se acercó y se inclinó ante el rey con el rostro en la tierra. ¿Por qué habéis venido, mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le respondió: he venido a comprar tu era y edificar allí un altar al Señor para que detengas la plaga. Tómala, mi señor el rey, y úsala como quieras. Le dijo Arauna a David: aquí están los bueyes para el holocausto y puedes usarla, aras y las yuntas de bueyes como leña para encender un fuego en el altar. Te lo daré todo, majestad, y que el Señor tu Dios acepte su sacrificio. Pero el rey respondió a Laura: no, insisto en comprarlo porque no representaré un holocausto al Señor ni mi Dios que no me han costado nada. Entonces David le pagó 50 piezas de plata por el rey, por la era y los bueyes. Al igual que Abraham pagó un precio justo por la compra de un lugar para enterrar a Sara, David pagó el precio completo y justo por la tierra y el sacrificio. Me encanta el corazón del sacrificio de David aquí. Uno de nuestros amigos, un misionero mayor en Japón, nos contó la historia de cómo recibió una caja de los partidarios en Estados Unidos. En la caja había todo tipo de ropa usada, incluso bolsitas de té usadas. Uf, piensa sobre eso. Debemos dar. ¿Quién va a mandar solamente los tés, pero también usados a ellos? Amigos, debemos darle a Dios lo mejor de nosotros y no lo que nos sobra. Debemos darle a Dios lo mejor, no lo que nos sobra. Pablo dijo: ¿qué tienes que no hayas recibido? David dijo: todo viene de ti y te hemos dado solo lo que viene de tu mano. David edificó allí un altar al Señor y le ofreció holocausto y sacrificio de paz. Y el Señor respondió a su oración por la tierra y la plaga sobre Israel se detuvo. Amigos, las consecuencias de nuestros pecados salen como ondas en el agua, pero un altar de arrepentimiento trae sanidad. Si bien el castigo de Dios parece duro, la historia termina con Dios guiando a David al lugar de adoración y reconciliación con Dios. Estas son nuestras conclusiones de la historia de David. David fue el primero en recibir el perdón en ese lugar. Debemos tomar a Dios en serio. Las consecuencias del pecado se extienden como ondas. El pecado es realmente un acto egoísta. La vida irresponsable es peligrosa. Los altares requieren sacrificio, por eso hacemos. La vida irresponsable es peligrosa, por eso nos necesitamos a nosotros mismos para recibir dirección. Los altares requieren sacrificio. Dios responde a nuestro arrepentimiento con gracia. Así como los efectos del pecado, hay efectos de gracia en nuestra vida también. Hay bendiciones sobre bendiciones. Generaciones de la familia de David fue bendecida porque su corazón estuvo hacia Dios. En tiempos tenemos otras personas que no le queremos hablar, pero otros tiempos queremos hablar de las personas que están muy conectadas con Dios. Hay bendiciones de servirle a Dios y tener un corazón de arrepentimiento. Una joven de nuestro video hubiera sacado una ficha de dominó o dos. Los efectos habrían terminado, ¿verdad? De la misma manera, el arrepentimiento trae sanidad. El arrepentimiento trae sanidad y efectos especiales. La Biblia nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. El pecado siempre nos separa de lo que nosotros amamos, pero Jesús toma los efectos de nuestro pecado sobre sí mismo y hace nuevas las cosas. Jesús, Él toma todo lo malo de nosotros, lo absorbe y hace cosa nueva en nosotros. Pero no solamente por nosotros, sino por los pecados del mundo. Él hace las cosas nuevas, Él trae sanación. Hay consecuencia.
y hay regalos por nuestro arrepentimiento. Las consecuencias de nuestro pecado nos salen como ondas en el agua, pero un altar de arrepentimiento trae sanidad. Este viernes en la noche tenemos un altar aquí, vamos a tener músicos, ellos van a tener música en silencio de 7 a 8. Vamos a estar en silencio. Va a tener, va a ser un poquito de sacrificio y viene y trata, pasa tiempo en la presencia de Dios. Tenemos, así como, pero demos tiempo, vamos a pasar tiempo en el altar buscando a Dios. Y yo te invito a que vengas y hagas un sacrificio. Cierren tus ojos por un momento. Yo te voy a pedir que hagas la parte de consecuencias del pecado. Si tú ves cosas en tu vida, cosas alrededor tuyo, que dice yo causé esto. Vamos a hacer porque tú no haces un arrepentimiento en el altar ahí mismo donde tú estás y le pides perdón a Dios. Ahora mismo. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Dios, no quiero herimos a nadie. Queremos que nuestra familia sea bendecida. Dios, perdona nuestro egoísmo, nuestro pecado. Gracias, oh Padre, hacemos un altar de arrepentimiento ahora mismo y te pedimos que tengas las consecuencias y las devuelvas y permitan que sean multitudes de bendiciones que vienen en un resultado de arrepentimiento, que se devuelvan nuestros corazones a ti en algo fresco y nuevo. Bendice a tu gente. Verdaderamente ayúdanos a tomar nuestros corazones y nuestros ojos en ti. Permite que nuestro corazón sea apasionado por ti, así como fue David. Gracias, Señor, por las ricuras maravillosas de la gracia que nos has dado a nosotros. Dios, no nos las merecemos. Las recibimos y son increíbles. Bendice a tu gente ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén.